Estás viendo Español por Dentro. Ay. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Ya hace mucho que no grabo ningún vídeo porque estuve muy ocupado, pero por fin estoy aquí con otro episodio y hoy tenemos un episodio muy importante y tenemos mi muy amiga mía Alicia con nosotros para compartir información sobre el Santiago de Compostela. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola, Sid, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia. ¿Qué tal por Granada? ¿Cómo está Muy todo? bien. Hace calor ya. El otro día fui a la Ah, playa, me puse muy morena. Muy bien, muy ah. contenta. Bueno, creo que en España ahora la situación de coronavirus ha sido un poco mejor, ¿no? La gente ahora sale mucho a la playa y todo eso, ¿sí? Bueno, hay que salir con precaución. Hay que Claro, salir con las mascarillas sí. y todavía no han abierto las escuelas, Mm, pero poco a poco la situación vuelve un poco pues, a lo que llamamos la nueva normalidad, la ¿no? nueva normalidad, sí, sí. Sí, y Bueno. gracias y afortunadamente las cifras de infectados e infectadas con coronavirus pues han Mm, bajado. Entonces, mm, bueno, estamos un poco a ver qué pasa. Ojalá la ah, situación se mantenga claro. así y no Ah. vuelvan a subir. Vale, vale. Bueno, pues entonces hay que ser muy cuidado, ¿no? Con todo eso. Y aquí también la Hay que ser situación, muy pero cuidadosos. sí, sí, cuidadoso. Aquí también la Sí. situación se va empeorando, especialmente en la capital Nueva Delhi, pero Oh, pues de no. todos modos espero que todo eso acabe muy pronto. Bueno, pues nada, Alicia, Sí, para mis alumnos de español, yo quiero que sí. hoy tú hables sobre el famoso Santiago de Compostela. Bueno, pues antes de que tú empieces, me gustaría compartir con mis alumnos que el Santiago de Compostela es uno de los lugares muy famosos, muy íconos, ¿no? de visitar. Sí, Normalmente sí, los alumnos o los indios, turistas indios, cuando se van a España, visitan normalmente ciudades como Madrid, Barcelona y sí. Valencia por el fútbol más que nada, ¿no? Pero, Claro, claro. pero no mucha gente sabe sobre Galicia. Así que hoy yo Ujú. quiero que, pues, a través de hablar sobre el Santiago de Compostela, también, hables un poco sobre Galicia, la comunidad y un poco, pero enfocamos en la iglesia, ¿no? Y el famoso Camino de Santiago. Así que Exactamente. A por él, sí. Sí, exacto, sí. La verdad es que yo me he centrado más en el Camino de Santiago, no en lo que es el Camino de Santiago, porque me parece una realidad cultural e histórica que tiene muchísimo interés. Entonces, yo te invito a que durante mi presentación, si tienes alguna pregunta sobre Santiago de Compostela o sobre el camino, que me interrumpas para hacerme las preguntas que sean necesarias. Y Claro, lo mismo, les extiendo la pregunta a tus alumnos, alumnas y todo lo demás, de acuerdo. para pues, si tienen alguna pregunta que hacer, que te la hagan a ti y tú trasladándomela a mí, pues yo puedo aclarar todas las dudas que sea necesario, ¿vale? Claro, 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 sí. De acuerdo, Muy Alicia. bien. Sí, Pues nada, espero que esta presentación sea muy entretenida para todo el mundo sí, y nada, sí. que sirva para que conozcáis un poquito más Galicia, un poquito más la historia de mi tierra, de mi cultura y el Camino de Santiago, que es una aventura preciosa y bueno, espero que... ¿Te imaginas si alguno de tus alumnos se anima a después a hacer el Camino de Santiago gracias a esta presentación? Me Bueno, encantaría. pues sería un momento histórico en nuestras vidas, ¿no? Sí, Sí, sí. bueno, sí. Pues Bueno, pues empieza, entonces por favor. voy a Sí, compartir la sí, diapositiva. A ver. Ah, pero esto no es. Aquí. sí, Muy bien. Y ahora sería aquí. sí. Muy Vemos ahora, bien. sí. Tú párame si ves que voy muy rápido, ¿vale? Claro, Porque a claro. mí este tema me gusta mucho, entonces me Está emociono. bien, está bien, sí. Vale, muy bien. Pues ya sabemos todo el mundo de lo que voy a hablar, del Camino de Santiago. A ver, esto, si ves que
que esto interrumpe algo importante, lo podemos mover también, Claro, ¿vale? claro, Vale. claro. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es contestar a la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué Sí. es el Camino de Santiago? ¿Tú sabes lo que es el Camino de Santiago, sí? Pues yo sé que es un camino que significa muchas cosas para diferentes personas, ¿no? Para algunos Sí. es un camino muy religioso, pero yo no quiero hablar mucho, ¿no? Tú eres la Vale, vale. experta, así que tú hablas, sí. Muy bien, vale. Pues sí, el Camino de Santiago efectivamente es algo que significa cosas muy diferentes para personas muy diferentes, pero la definición básica y más importante de lo que es el Camino de Santiago es que es un camino de peregrinación. ¿Qué significa camino de peregrinación? Un camino de peregrinación es aquel camino por el que la gente se mueve para llegar a un punto que es históricamente importante para personas que creen en una determinada religión, en una determinada fe. Pues, por ejemplo, una peregrinación muy famosa es la peregrinación a la Meca por parte de los musulmanes, o la peregrinación a Roma por parte de los cristianos, las cristianas, la peregrinación a Jerusalén, que, bueno, que es como un cóctel de fe, ¿no? Y el Camino de Santiago es otro de estos caminos de peregrinación por los que los peregrinos van hacia Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es esta ciudad tan bonita que se encuentra en el noroeste de España, en una comunidad autónoma que se llama Galicia, que es de donde soy yo. Y probablemente si tus alumnos y alumnos un poco de conocimiento sobre los distintos acentos de España, a mí se me escucha un poco el acento gallego cuando hablo. Pues eso, Santiago de Compostela es la capital de Galicia. No es la ciudad más poblada, pero sí es una ciudad muy histórica por todo esto que vamos a contar ahora. Además, es una ciudad muy bonita, con un trazado medieval, histórico, precioso, de calles, digamos, laberínticas. Bueno, tú has estado, así que eso se lo puedes Sí, contar tú a tus alumnos también. sí, sí. Vale, ahora que ya hemos contestado al qué es y al dónde, vamos al por qué. ¿Por qué se celebra el Camino de Santiago? ¿O por qué existe, digamos, el Camino de Santiago? ¿Por qué hay esa peregrinación? Pues por este señor, las dos fotos son el mismo señor, ¿eh? Es Santiago Cebedeo o Santiago el Mayor. Vale. En la imagen de la izquierda es la escultura que se encuentra en el altar de la Catedral de Santiago. Entonces, quizás tú cuando visitaste la catedral ya lo hayas visto. Y en la Claro, sí. derecha es una representación, pues digamos, una representación típica en la iconografía de Santiago, que se lo representa con ese gorro de peregrino y con la concha de Venera, que en Galicia le llamamos la concha de Vieira. Entonces, pues si en algún momento te encuentras con Santiago en alguna obra de arte, en algún cuadro, lo ves muy claramente porque tiene ese gorro con esa concha en la cabeza. Vale, vamos a hablar después de Santiago más. Ahora mismo lo que quiero hacer es hacer un resumen mini de las rutas del Camino de Santiago más importantes. Porque como muy bien dijo una vez un amigo mío, hay tantos caminos de Santiago como personas han hecho el Camino de Santiago a lo largo de la historia. Sí, claro. Claro, en el pasado la gente lo que hacía era salir de casa y echarse a caminar. Entonces, esto es un mapa solo de España, pero hay mapas de Europa que están llenos de caminitos, de líneas, curvas, y todo eso son caminos de Santiago. Lo que he hecho aquí ha sido encontrar una imagen en la que se encuentran dentro de la península ibérica los caminos más poblados, más populares. También que los caminos más populares son los que más dinero público tienen. Bueno, tienen, por supuesto, dinero de la Unión Europea, inversiones públicas de los gobiernos, del gobierno de España, de los gobiernos locales. Entonces, son caminos que para proponerse hacer el camino por primera vez están muy bien porque están muy bien acondicionados. Tienen mucho hospedaje, muchos albergues para quedarse a dormir.
tienen pues la infraestructura está muy bien, entonces es fácil caminar, no vas a estar siempre al lado de la carretera con muchos coches, aunque bueno, esto varía dependiendo de qué ruta del Camino de Santiago estamos hablando. Por ejemplo, el Camino de Santiago francés es la ruta, pues digamos, más poblada, en el sentido de que es la que más peregrinos recibe de todas. Bueno, ahora mismo está tapado, pero como te voy a dar la presentación y se la vas a poder poner a tus alumnos, donde está tu cara, está Saint-Jean-Pied-de-Port, que es lo que, bueno, es, digamos, el inicio más habitual del Camino de Santiago. Esta ruta tiene unos 1000 kilómetros y es la que más dinero público pues ha recibido, por lo tanto está muy, muy bien acondicionada. Tiene albergues cada pocos kilómetros, entonces es muy fácil hacerla en el sentido de que pues no tienes que planear jornadas larguísimas, puedes hacer jornadas pues más cortas, de 10, de 20, de 25 kilómetros, adaptándolo un poco a tus necesidades. Y Alicia, este Saint-Jean-Pied-de-Port está en Francia. Sí, está en Francia, está pues casi en la frontera, en los Pirineos, en los Montes Pirineos, casi en la frontera con España ya. Desde España se puede llegar en tren. Vale. Sí. Okay. Y las desventajas que tiene esta ruta, porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas, es que es una ruta tan popular que en los meses cálidos del año se llena de gente. Entonces, muchas veces es difícil encontrar un albergue público, ¿no? un alojamiento, perdón, público donde dormir y hay que buscar alternativas. Entonces, a veces eso puede ser un poco agobiante, pero es una ruta preciosa, pasa por lugares históricos muy bonitos, es muy, muy recomendable si quieres hacer el camino por primera vez y no quieres lanzarte a una aventura en la que tengas que planificar mucho. Vale. Después está el Camino de Santiago del Norte o Camino de la Costa, también se le llama, porque como su nombre indica, pasa por al lado del lago todo el tiempo. Y este es el camino que a mí me gusta hacer. Ahí estoy yo. Qué bien. Alicia, como el camino, ¿no? Claro. Sí. Es que a mí me gusta mucho el mar. Yo soy de la costa, estoy muy acostumbrada a ver el mar. Entonces, a mí me gusta hacerlo en los meses de verano, porque también en el norte de España y en la costa, pues el clima es mucho más suave. No tienes esos días de calor agobiante. Puedes, pues, hacer ejercicio todo el día tranquilamente. Entonces, Alicia, como yo veo aquí, tú hiciste este Camino de Santiago del Norte, ¿sí? Y tú empezaste... Lo hice 2 veces. Qué bien, 2 veces. ¿Y tú empezaste por San Sebastián? Buena pregunta, lo hice 2 veces. La primera vez empecé en Oviedo, ¿ves dónde está Gijón? La marquita de Gijón. Sí. Pues la que está debajo, que no tiene nombre. Eso es Oviedo. Eso es Oviedo. En la primera etapa subís de Oviedo a Gijón, que no está marcado en el mapa, pero yo hice eso, y después seguí por el Camino de la Costa caminando. La segunda vez que hice el Camino de Santiago es la de la foto, que lo hice en bicicleta. En la bicicleta. Y no empecé en San Sebastián, empecé a ver si puedo mover esto. Uy, no. No sé qué hice. Así. No lo puedo mover. Bueno, da igual, ves San Sebastián y un poquito más arriba, incluso una etapa antes, está Irún, que es una ciudad también fronteriza entre España y Francia. En este caso está en España. Y ahí empecé yo el Camino de Santiago, un 11 de septiembre muy temprano por la mañana. Ok. Sí. Qué bien. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia de este camino? Fue increíble. La verdad, los primeros días se me hizo muy duro andar en bicicleta porque no estaba acostumbrada a hacer tantos kilómetros. Y fui sola. Lo bueno que tiene el Camino de Santiago es que aunque empieces sola, es muy difícil terminar sola. Siempre conoces a gente, ¿no? Que lo está haciendo. En los albergues, ya lo veremos, pero en las habitaciones compartes con muchas otras personas. Entonces,
es muy fácil hacer amistades. Pues Entonces, bueno, yo iba a preguntarte sobre los albergues, pero como me dices que ya después. veremos, ¿no? Sí, sí, claro, Sí, claro. sí, ahora, tenemos mucho material por Bueno, delante. sí. Vale, Mm, después está, solo voy a decir un par más, pero está el mm, Camino de Santiago primitivo, que es el que sale de Oviedo mm. y después, en vez de ir por la costa, se mete por la montaña. Es la Ah, ruta azul celeste que vemos por mm, ahí y es muy, muy, muy bonito porque pasa mm, por lo que llamamos aquí los picos de Europa, que son unas mm. montañas preciosas. Ah, La desventaja de este camino es que, claro, al ser por montaña es mucho más duro. Hay que subir muchos metros hacia arriba y después mm, bajarlos otra vez. mm, Y entonces hay menos gente que se anima a hacerlo. Y mm, también por ello pues hay menos albergues. Hay que tener buena condición física porque tienes que hacer pues todos los días un número mínimo de kilómetros. mm, No hay mm, albergues cada 10 mm. kilómetros, ¿no? Pero Vale. bueno, si quieres, si tus alumnas o alumnos quieren una experiencia más intensa, pues el Camino de Santiago Primitivo es una buenísima opción. Vale, vale. Después, ves que he puesto ahí abajo un dicho, ¿no? Que a la Mm, gente de Oviedo le gusta mucho decir eso. mm, Quien va a Santiago y no al Salvador, honra al criado y deja al Señor. Bueno, mm. resulta que nuestra foto está ahí tapando, a No, ver si lo está bien, podemos un ver. momentito. Sí, A ver un si... momentito. Sí. Ajá, Sí, ajá. ponlo otra vez, la foto. Ahí está. Sí, sí, Sí. sí. Vale, pues esa foto, quien sale en esa foto Mm. es el Señor, o sea, El Jesucristo, Jesús, ¿no? sí, Sí, sí. que en la tradición cristiana pues es el Hijo de Dios. Mm. Va. Oviedo tiene una iglesia que se llama la Iglesia del Salvador. Ok. En la Iglesia del Salvador se encuentra esa estatua. El Salvador es también Jesús, ¿no? Es otra manera de llamar a Sí, Jesús. sí. Entonces, la gente de Oviedo dice que el camino primitivo es el Mm, camino primitivo porque hace mucho, mucho tiempo, mucho mm, antes de que el resto de rutas se mm, hicieran populares, la mm, gente iba a Oviedo a mm, honrar, ¿no? A mm, rezar a mm, Jesús, al Salvador, y mm, después seguían camino a mm. Santiago, que Santiago Ah, es un apóstol, o sea, un mm, seguidor de mm, Jesús. mm, Entonces, lo que dicen, pues claro, si honras a Santiago y no honras, estás honrando al servidor y no estás honrando al mm, Señor, ¿no? Entonces es su sí. manera como de expresar orgullo Mm, por, bueno, por su propia, digamos, riqueza cultural, histórica y religiosa. claro, 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 claro. Bueno, después está el camino portugués, que muy brevemente, Mm, nada, solamente llamar la atención sobre que este mapa está girado ujú. 90 grados a la derecha. No sé si, Vale, si, lo, sí, si lo eres capaz de ver, ¿no? sí, 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 sí. Entonces es un camino que sale de Lisboa, Ujú, ujú, también va alejado de la costa, después se ujú, acerca y es ujú, una ruta un poco diferente para quien esté ujú. más interesado o interesada por conocer Portugal también. Es una opción muy buena. Vale, vale. Qué bien. Y por último está, bueno, por último, hay muchas más, pero la Ujú, última ujú, de la que yo voy a hablar un ujú, poquito es de la Vía de ujú, la Plata. La ujú, Vía de la Plata es una ruta que parte de Sevilla, cruza ujú. toda España, es una de las más largas en cuanto a kilómetros Ah, eh, y además también tiene mucha dificultad a nivel técnico, ¿no? Se requiere una mm, condición física, una preparación en cuanto a equipaje, a mm, maletas, bueno, a mm, mochila y mm. experiencia en senderismo, Ah, porque esta zona, la zona entre Sevilla y Cáceres sobre todo, es que es una zona seca, árida, ah, con poca población, la población está concentrada en núcleos, pero vale. en el medio hay muy Ujú, poca gente. Entonces, mm, las jornadas, los días de caminar se hacen muy largos y mm, eso, junto con el calor, mm, hace que las rutas sean incluso un poco peligrosas, porque si no llevas suficiente agua y la mm, haces en los meses de verano, mm. pues es un peligro muy Es grande un de peligro. que no tengas Mm, suficiente agua y te quedes mm, ahí. mm. Así que esta yo no es una ruta que recomiende ni hacer Va. en verano, Ujú, ni a alguien que no tenga experiencia, ujú, ni ujú, hacerla en solitario. Por lo mm, menos a no ser que seas una persona muy experta, muy experta, muy experta. mm. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bien. Mm, Ah,
Y siempre me gusta hablar de etimología, del origen de las palabras. La Vía de la Plata se llama Vía de la Plata no porque hubiera un comercio o un mercado de plata, ¿no? De sur a norte o de norte a sur. Es la evolución de la palabra árabe balat. Al-balat significa losa, ladrillo, enlosado. Vale. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba una calzada romana, una carretera que hicieron los romanos cuando los romanos estaban en la península ibérica. Entonces ahí a la izquierda podemos ver pues las losas que conforman la carretera, la calzada romana, que aún se puede ver en algunas zonas del camino. Vale, vale. Sí, Qué la palabra interesante. al-balat fue evolucionando al-balat, blat, blata, plata. Plata. Sí, Claro, exactamente. claro. Sí, es una etimología muy bonita. Bueno, sí. ¡Ah! Se me había olvidado. El Camino Sí. de Santiago inglés, que está muy Sí. bien si tienes muy poco tiempo para hacer el Camino de Santiago porque se hace en pocos días, son pocos kilómetros. Y además, a mí me gusta hablar del Camino inglés porque sale de Ferrol y yo soy de Ferrol. Sí, tú eres de Ferrol, sí, sí. Pero Claro, ¿por qué se denomina como Santiago o Camino de Santiago inglés? ¿Por qué inglés? Ajá, muy buena pregunta. Porque tradicionalmente, históricamente, lo que pasaba es que los ingleses iban desde, bueno, Inglaterra o el Reino Unido, Gran Bretaña, para ser más precisas, Gran Bretaña es una isla. Por lo tanto, para llegar al continente europeo hay que coger el barco. Vale. La gente, los peregrinos, las peregrinas que querían llegar a Santiago, cogían el barco desde Gran Bretaña, desde la costa sur de Inglaterra, y llegaban a la costa norte de Galicia, o sea, a Ferrol o a Coruña. Y desde ahí continuaban la ruta a pie. Vale. Es por eso. Qué bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cómo vas, Sid? Todo bien, sí. Muy ¿Todo bien? informativo. ¿Seguimos? Seguimos, sí, claro. Muy bien. Vamos allá. Bueno, y ahora Sí. vamos a la pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué el Camino de Santiago? Sí, ¿Y te acuerdas ¿por que habíamos qué? hablado de...? Sí. Ay, bueno, me estoy adelantando. Se puede hacer camino por muchos motivos. Se puede hacer por deporte, se puede hacer por naturaleza, por querer estar al aire libre, se puede hacer por desconectar de la civilización, se puede hacer por conocer la cultura española, por conocer el arte, la arquitectura, la gente, pero ya habíamos dicho que el motivo más importante, porque es el motivo originario, es el religioso. Y eso lo digo yo, que yo no soy una persona religiosa, pero bueno, es el motivo histórico por el que existe el Camino de Santiago. Y entonces volvemos a la figura de este señor, que ¿te acuerdas cómo se llamaba? Santiago de Santiago de Cebedeo Cebedeo, sí. o Santiago el Mayor. El mayor, sí. El mayor, porque había dos. Entonces este es el mayor. Vale. Aquí están los discípulos de Jesús o los apóstoles, ¿no? Esta es la última cena. Bueno, un poco de cultura religiosa así, ligera. Sí. Vale, pues Santiago el Mayor es ese de ahí, entonces es uno de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús, ¿sí? Que eran, bueno, discípulos, seguidores, pero también eran sus amigos. Cuando Jesús fue crucificado y murió, y después resucitó, según la tradición cristiana, sus amigos o discípulos o apóstoles se dedicaron a evangelizar, se convirtieron en evangelizadores. La palabra evangelizador lo que significa es que van a sitios en los que nadie sabe sobre Jesús y van a explicar lo que hizo Jesús, quién era Jesús, van a explicar el evangelio, ¿no? Digamos que van a predicar, que predicar es esta palabra que en inglés es preach, ¿no? Sí. Entonces son como preacher, son predicadores. Preach. Vale. Bien. La historia dice, bueno, la leyenda, porque realmente no hay muchas fuentes históricas que confirmen que esto es así, pero la leyenda dice que Santiago el Mayor fue a predicar hasta España y que en España no tuvo muchísima popularidad, pero que sí se ganó una serie de seguidores muy cercanos y que lo querían mucho. Entonces, esto fue durante el año 41, 43, según la leyenda. Después volvió a Palestina, a Jerusalén, y allí, bueno,
como la fe cristiana empezaba a tener un peso, ¿no? Y por lo tanto resultaba una amenaza para el poder político, pues a los evangelizadores, a los predicadores, lo que hacía era que se los mataba. Y a Santiago el Mayor le cortaron la cabeza. Esto sí que es históricamente verídico, por lo que yo tengo entendido. Entonces, lo siguiente que dice la leyenda, y esto tampoco está comprobado, es que su cuerpo, sin la cabeza, fue trasladado de nuevo en barco a Galicia. Lo que dice la leyenda es que fue trasladado en una barca de piedra, por lo tanto un hecho muy milagroso, porque ¿cómo flota una barca de piedra? Y para más INRI, además, la barca de piedra no tenía remos, o sea que simplemente estaba siendo guiada por un ángel y ahí iba el cuerpo de Santiago y sus seguidores que lo querían llevar a Galicia, a España, para enterrarlo ahí, ¿no? Eso es lo que dice la leyenda, que ahí fue enterrado y durante muchos siglos pues la gente se olvidó de que Santiago había sido enterrado ahí. Pero ¿qué pasó? Esto sigue siendo leyenda. La leyenda dice que en el año 813 después de Cristo, por supuesto, un señor ermitaño que se llamaba Pelayo, bueno, un ermitaño, no sé si sabes lo que es un ermitaño, es un señor que vive solo en el medio, bueno, para tus alumnos y alumnas, en el medio de la naturaleza por motivos religiosos, como queriendo reflexionar sobre la vida, haciendo una vida simple, en contacto con la naturaleza. Y este señor ermitaño, que se llamaba Pelayo, que vivía cerca de donde ahora está Santiago de Compostela, pero en aquel momento era el campo, pues por la noche, durante varias noches, veía a lo lejos, como encima de una montaña, no de una montaña, de una colina cercana, pues unas luces. Y se preguntaba por qué. Entonces avisó al obispo, que se llamaba Teodomiro, y le dijo, vamos a ver qué pasa ahí. Y se encontraron con que las luminarias, ¿no? Esas luces, era un ángel. Y que ese ángel estaba señalando el lugar donde estaba enterrado Santiago el Mayor. Eso es lo que dice la leyenda. En esta imagen tenemos a Teodomiro el obispo, al angelito que anunció dónde estaba la tumba de Santiago, y Pelayo, que fue quien encontró la tumba, no está. Y me parece un poco mal, entonces me ha gustado añadirlo a la imagen, por lo menos, ¿no? Claro. Bien, pues lo que sigue es la historia, que se creó la Catedral de Santiago, y que se popularizó el Camino de Santiago como camino de peregrinaje, de peregrinación, para honrar a Santiago. Pero bueno, pues como ves, todo esto está basado en leyendas, entonces no hay digamos, unas fuentes históricas que confirmen que realmente es Santiago la persona que está enterrada en la catedral. De hecho, hay personas, mira, volvemos a estar, a ver, lo voy a mover. Ajá, así, vale. Pues hay quien dice, hay teorías que dicen que quien está enterrado en la tumba de la Catedral de Santiago no es Santiago, sino que es un señor, un obispo gallego, que se llamaba Pristiliano. Yo no voy a hablar de esto porque me parece mucho, pero bueno, a tus alumnos y alumnas y todo lo demás, les invito a que vayan al enlace que he puesto ahí abajo, que bueno, es un vídeo de YouTube de un chico que explica por qué es posible que sea Pristiliano, que era pues un obispo muy hippie para su época, entonces puede ser un dato curioso. ¿Sí? Sí. Vale, pues ahí tenemos el sepulcro, como está el sepulcro en la actualidad. Ahí estamos. ¿Sí? Es el Santo Sepulcro, es la tumba de Santiago. O, bueno, de Santiago. Sí, vamos a decir que sí. Esa es la catedral ahora mismo. Aquí la tenemos. Sí, Pongo muy que es bonito. de 1740 porque ha habido varias obras
a lo largo de los siglos, y la Catedral de Santiago no siempre ha tenido esa apariencia, no siempre ha tenido esa fachada, no siempre ha sido así. Antes era diferente, ¿no? Antes de 1740, pero esa es la fachada que vemos a día de hoy. Bueno, pues todas estas cosas se las debemos en gran medida a este señor, y este señor es el arzobispo de la sede apostólica de Santiago de Compostela, que es Diego Gelmírez. Bueno, Gelmírez es como lo decimos en gallego, en español se diría Diego Gelmírez. Este señor encontró que en un momento en el que la guerra digamos, ideológica y guerra religiosa, no siempre de batallas, pero sí de importancia, ¿no? Sí. Entre el cristianismo y el islam, pues era un momento en el que había mucha tensión y en el que había, digamos, muchas luchas de poder también entre lo uno y lo otro. Entonces, este señor encontró que promocionar la tumba de Santiago como lugar de peregrinación era una estrategia muy buena para ganar popularidad, para ganar seguidores, para ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un señor que hizo muchas cosas muy buenas por Galicia, porque digamos que la puso en el mapa, en sentido figurado. Le dio como mucha importancia e hizo que fuera muy conocida fuera de España, fuera de Galicia, en el extranjero. Pero era un señor muy listillo, y entonces aquí también dejo una anécdota que no voy a contar porque si no estaríamos aquí para siempre, sobre por qué Diego Gelmírez fue un listillo, y es una anécdota muy interesante sobre un pequeño robo que cometió. ¿Sí? Qué bien. Vale, llegamos a la última parte de la presentación. Claro, claro. ¿Cómo vas, Sid? Todo bien, muy interesante. Pues ¿Sí? tengo muchas ganas de ver los enlaces, pero después de hacer este vídeo yo voy a verlos, sí. Claro, claro. Y si voy muy rápido, párame. Yo estoy yendo muy rápido para que no quede un vídeo muy largo. Todo está bien, sí. Excelente. Vale. Bueno, pues como ya he hecho el Camino de Santiago un par de veces, me gustaría dar a tus estudiantes algunos consejos prácticos sobre en qué pensar, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer el Camino de Santiago, que por supuesto invito encarecidamente a todo el mundo a que haga por lo menos una vez el Camino de Santiago. Lo primero en lo que hay que pensar es en la mochila. Y no es una tontería, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la mochila. Porque todo lo que no te traigas de casa vas a tener que comprarlo. Claro, sí. Y si metes demasiadas cosas, te haces daño en la espalda por cargar con demasiado peso. Entonces, si vas a hacer el Camino de Santiago a pie, lo más importante es el saco de dormir, para tener un sitio en el que meterte todas las noches, aunque los albergues tienen camas, pero no siempre tienen ropa de cama, sábanas, esas cosas. Entonces el saco de dormir es importante. Después, importantísimo, bueno, ya sé que en la India tenéis una variedad de tonos de piel mucho más grande que en España, por lo general, aunque hay de todo. Pero aquí en España hay mucha gente con la piel muy clara, yo por ejemplo, y nos quemamos mucho con el sol. Aún así, los rayos UVA son peligrosos, entonces yo siempre recomiendo a la gente que se va a hacer el Camino de Santiago, como van a pasar muchas horas al aire libre, que lleven crema solar de protección alta y un buen sombrero para el calor, que es importantísimo. Después, haciendo el Camino de Santiago, y sobre todo si se hacen las rutas del norte, también llueve. Entonces es importante llevar un chubasquero para cubrirse de la lluvia y un cubre mochilas, porque si te cubres tú, pero no cubres las cosas que hay dentro de la mochila, acabas con todo empapado. Claro. Súper importante el cubre mochilas. Después unas pues espero chanclas. que mis alumnos escuchenlo, sí. Sí, importantísimo. Después unas chanclas para los pies, porque las duchas son comunitarias, se comparte con el resto de las personas. Bueno, a veces están separadas
entre duchas de hombres y Sí. duchas de mujeres, pero no siempre. Claro. Pero bueno, para no pillar un papiloma en los pies o Mm, algo así, es muy importante llevar mm, chanclas. mm. ¿Qué más? Pastilla de Sí. jabón, porque una pastilla de jabón te vale para bañarte tú Sí, y sí, también sirve para limpiar la ropa, que tienes que sí, llevar muy poca ropa. sí, sí, Claro, para que no te ocupe espacio y no te sí, pese en la mochila. sí. Por supuesto, libreta y lápiz, porque en Ujú. el Camino de Santiago vienen muchos Ujú. pensamientos que es bueno apuntar Sí, y aparecen muchas personas y hay que apuntar los números de teléfono. sí, Bueno, ahora en el siglo XXI, como ya están los smartphones, sí, pues igual no hace falta apuntarlo en la sí, libreta. claro. De todas maneras, claro, la batería de los móviles se agota. Sí. Entonces, el Mm, papel es más fiable, sobre todo cuando estás todo el día al aire libre, igual no te llega la sí, batería del móvil, ¿no? claro, claro. Y después, la credencial del peregrino, de la que vamos a hablar ahora. Sí. ¿Qué es la credencial del peregrino? Mm, Bueno, ahora lo explico, pero me parece que este último apunte es muy importante. sí. Todo esto tiene que pesar menos del 10% de tu propio peso. Sí, Mm. ¿cuánto pesas? Yo peso 66 kilos. Vale, Pues mi vale. mochila no Sí, puede pesar más de 6 kilos y medio. Si pesa claro. más de 6 kilos y medio, me hago Mm, daño en la espalda. mm, claro, ¿Sí? claro, sí. Es Perfecto, muy importante. Sí. perfecto, sí. Si tienes más experiencia y tienes muchos músculos en la espalda, pues a lo mejor puedes llevar algo más, pero lo recomendado es eso, el Vale, 10%. vale. La credencial. Sí, Oh, no, ¿por qué no me deja bajar? Ah, ya está. sí. Qué susto. Bien, esto es la credencial. La credencial es un papel con espacios para sellar. Cada vez Ah, que llegas a un albergue, sí. te ponen un sello. ¿Y es No tu solamente en credencial, albergue. Alicia? No, mi credencial, no sé dónde la tengo. La tenía por Ah, aquí, en algún sitio. Un momentito. está bien, no pasa nada. Sí, Sí, no. puedes seguir, Bueno, sí. luego, si encuentro una foto, o sea, si la encuentro, Claro, le saco una foto y te la envío, pero no, claro, esta no claro, es mía. sí, sí. Em, pues los sellos se ponen en Mm, los albergues a los que llegas cada día después de cada jornada. ujú, También si llegas a una ciudad, ujú, puedes preguntar en el ayuntamiento o puedes preguntar mm, en la comisaría de policía, en la mm, iglesia. mm, Si son parte del Camino de Santiago, mm, normalmente tienen un sello para ponerte en la credencial. sí. Mm, ¿Para qué sirve la credencial? mm, Pues para conseguir la compostela o la mm, compostelana. La compostela es un documento que te dan cuando llegas a Santiago. Hay que mm, hacer mucha cola para conseguirlo porque mm, en Santiago hay muchos peregrinos esperando para mm, recibirla, mm, que certifica que efectivamente has hecho el Camino de mm. Santiago. Ah, Para conseguir la compostela hace falta haber hecho al menos 100 kilómetros a pie. Entonces, ok. por eso hace falta tener los sellos, Ten los para que sellos, sí. puedan por Mm. qué recorrido has pasado. Ah, vale, vale, vale. Al menos los últimos 100 kilómetros. Y en bicicleta la verdad es que no sé cuántos kilómetros hay que hacer, Ah, pero vale. también hay que hacer Pero, pero, probablemente más. pero este certificado vale con un viaje en la bicicleta o solo hay que caminar? Yo creo que vale tanto para caminantes como para ciclistas. Vale, No estoy vale, segura ahora mismo, pero yo creo, vale. porque yo cuando llegué había Ujú. tanta cola que dije, "Meh, no me Ah, interesa, no me parece tan ah, importante". Entonces no ok, la tengo. ok. pero, pero sí que tengo mi credencial. No tengo Vale, la Compostela, pero sí vale, tengo la credencial con los sellos. vale, Mm. vale. Pero Sí, bueno, para algunas personas es muy importante qué la bien, Compostela. qué bien. Me han dicho, yo no sé si esto es verdad, pero me han dicho que para que te den la Compostela, Ujú, esta hoja de papel tan bonita, ujú, específicamente, es ujú. conveniente decir que has hecho el Camino de Santiago por motivos religiosos. Mm, mm, Esto era antes, ahora no sé si sigue siendo así, pero por si acaso, alumnos mm. y alumnas de SIDAR, Sí. eh, decid que hacéis el camino por motivos Mm, religiosos y así mm. no hay dudas, os van a dar la Vale, Compostela seguro. perfecto. Muchas gracias por esta información, sí. Sí, sí, es Ah, información clave, es sí, información clave. sí, A lo mejor me equivoco, pero bueno, sí, más vale ser precavidos. sí, Vale, vale.
Y por último, información sobre los albergues, que son los lugares de alojamiento, digamos como los hoteles o los hostels del camino. La ruta del Camino de Santiago pasa por caminos específicos y normalmente estos caminos están señalizados o bien con una concha de venera, como la que llevaba Santiago en la cabeza, en el gorro, que la podemos ver aquí a la izquierda sobre el fondo azul, o la flecha amarilla de debajo. La flecha amarilla de debajo a veces la encuentras pintada directamente sobre la pared, a veces no, a veces está más bonita, puesta como en un azulejo, depende. Pero así es como te orientas haciendo el Camino de Santiago. Luego aparte la mayoría de la gente lleva una guía, pero bueno, esa es la señalización. Cuando al final de tu jornada, ¿no? Siguiendo las pistas, digamos, las flechas, las conchas, llegas a un albergue, bueno, llegas a una población, te alojas en el albergue de esa población. En los albergues normalmente se comparte habitación. O sea, tú estás durmiendo, yo he dormido en albergues en los que había 4 o 5 personas en la misma habitación que yo, pero después he dormido en otros albergues en los que había 30 personas. Sí. Y normalmente son todas las personas juntas, no se paran por sexos o por géneros ni nada. Normalmente es así. ¿Y qué iba a decir al respecto? Que lo que tienen los albergues es que son muy económicos, porque se entiende que la persona peregrina no es una persona que va a viajar con todos los lujos, ¿no? Van a viajar humildemente. Entonces los albergues, pues algunos son, te cobran la voluntad, o sea, puedes pagar lo que tú puedas si quieras. Otros tienen un precio fijo, pero los precios suelen rondar pues entre los 5 y los 15 euros por noche como mucho. Entonces, bueno, sí que es verdad que compartes con mucha gente, pero por otra parte es muy económico, ¿no? Es muy económico, sí. Y además está muy bien compartir con gente, porque así pues conoces gente, así conoces gente, sí, claro. Se cocina juntos, normalmente, a veces, no siempre, pero a veces los albergues tienen una cocina, entonces puedes cocinar, compartir tu comida con otras personas. Bueno, ahora con el coronavirus no, nada de compartir, pero normalmente sí. Sí. Y las tradiciones del Camino de Santiago, para que tus alumnas y alumnos no estén pues perdidas cuando hacen el Camino de Santiago y se encuentren alguna de estas cosas, no les parezca un poco raras, ¿no? La primera cosa es que cuando estás haciendo el Camino de Santiago, la gente te saluda mucho. La gente que va en coche, otros peregrinos, la gente del pueblo, te ven con la mochila, con tu ropa de deporte y dicen, ¡ah! Una peregrina, oh mira, Siddharth, un peregrino. Entonces te suelen desear buen camino. Buen camino. Sí. Y la manera antigua de decirlo es en latín, ultreia, que significa, si recuerdo bien, algo así como ve adelante o sigue adelante, algo así. Yo no sé latín, pero es lo que creo que significa. Después, otra cosa muy curiosa del Camino de Santiago, voy a apartar esto de aquí si puedo. Uy, no. Sí, sale. Abrazo al apóstol. Sí, es el abrazo al apóstol, pero quiero que se vea bien la foto. Sí, la foto también yo veo. ¿Se ve? Sí. Vale, Se ve, muy bien. Sí. Pues es el abrazo al apóstol. Esa es la figura del apóstol Santiago que te he enseñado antes. Cuando se llega a Santiago, mucha gente lo que hace es que se pone a esperar la cola en la catedral para entrar por detrás del altar mayor y darle un abrazo a Santiago de Compostela. Vale. ¿Sí? Qué bien. Pero bueno, esa es otra de las cosas que con el coronavirus no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede. No. Y después, por último, está o Santo dos Croques. Bueno, ese es en gallego. En castellano es el Santo de los Croques. Para tus alumnos y alumnas, un croque es un golpe que te das en la cabeza, así. Y el Santo de los Croques se llama así porque la tradición es darle un croque con la cabeza. El Santo de los Croques realmente no es un santo.
Vale. Es el arquitecto del Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria está situado en la puerta de la catedral, en la puerta principal de la catedral, en la puerta que da a la Plaza del Obradoiro, que es la que vimos, la fachada. ¿Te acuerdas que enseñé una fachada de la catedral? Sí, sí, sí. Pues esa puerta, detrás de esa puerta está esta escultura de este señor que es el maestro Mateo, que es el arquitecto o el artista que diseñó, bueno, arquitecto, sí, el artista, ¿no? El maestro que dirigió la obra de, bueno, lo acabo de decir, de esa puerta, ¿no? Bueno. Está arrodillado mirando hacia el altar, hacia Santiago y hacia Jesús, pidiendo perdón porque pues en actitud de humildad considera que su obra del Pórtico de la Gloria, ya me salió el nombre, no es lo suficientemente buena para Dios. No es lo suficientemente buena en esa actitud de eso, de humildad. Bueno, y bueno, por último, les he dejado a tus alumnos y a ti páginas de interés, pues si están interesados en tener más información sobre el Camino de Santiago o tienen ganas de hacer el Camino de Santiago. Muy bien. Está. Ya está. Pues muchísimas gracias, ¿no Alicia. ¿Alguna pregunta? Pues nada, es que tú has explicado muy bien, lo has explicado en toda su forma, todos sus aspectos, y estoy seguro de que a mis alumnos les gustaría mucho pues, tener tanta información sobre el Santiago de Compostela. Así que muchísimas gracias, Alicia, por compartir con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, pues a mis alumnos, muchas gracias por ver este vídeo que ha salido un poco largo, pero estoy seguro de que a vosotros os gusta mucho. Y bueno, siempre aquí en Español por Dentro es mi intento de poder impartir conocimiento de la cultura española también, ¿no? Aparte de la gramática y todo eso, ¿no? Aparte de las cosas naturales del aula, ¿no? Hay que aprender mucho el aspecto del arte, de la literatura, de la cultura, de todo eso. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de mi canal de YouTube. ¡Chao!